Tengo el agrado de presentar a María Florencia Malvares, que es una investigadora independiente que está en Alemania y que nos va a dar una charla online también, y cuyo título es El Camino Real de Potosí a Arica, siglos XVI y XVIII, evidencias arqueológicas y memoria en el altiplano de Carangas. Antes de que Florencia hable, yo quisiera hacer unas palabras porque Florencia es arquitecta y está especializada en estudios de patrimonio. Y fue muy interesante conocerla e intercambiar criterios y luego verla en Carangas, aparte de registrar el camino y todas las evidencias arquitectónicas, vincularse tanto a la arqueología y a la antropología del lugar. Yo que soy enriquecido mucho su trabajo y eso también le ha hecho parte de nuestro proyecto. Gracias, Florencia. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Malvares y hoy voy a contarles algunos de los resultados de mi investigación doctoral en conservación del patrimonio arquitectónico que se concentró en un estudio del camino real de Potosí al puerto de Arica. La investigación buscó dar respuesta a algunos de estos interrogantes, como es, por ejemplo, qué sitios exactamente estaba conectando este camino real de Potosí hacia el puerto de Arica. También nos interesaba conocer cuáles eran las características de este camino, si es que existían o no infraestructuras asociadas al mismo y las relaciones que establecía este camino colonial utilizado durante el periodo colonial con el sistema de infraestructuras y de vías prehispánicas. Y a su vez, ya más de una lectura de carácter patrimonial, era interesante para la investigación indagar en qué presencia tenía el camino real en la memoria actual de los habitantes de las comunidades a lo largo del camino y reflexionar en torno a la existencia de un patrimonio asociado al mismo, así como también en estrategias de conservación y de valorización. La investigación se basó en dos grandes fases. Una primera fase de investigación histórica en distintos archivos y una segunda etapa de trabajo de campo en donde se seleccionó un fragmento del camino desde Choroma hasta Tambo Quemado, visitando algunos de los sitios que conectaba el camino y sitios asociados en las cercanías del mismo, haciendo un estudio de los sitios en sí y de la cerámica en superficie. Las minas de Potosí sabemos que han sido reconocidas por la historiografía moderna como uno de los principales centros de producción de plata en el mundo. Sabemos que fueron descubiertas en el 1545 y que la ciudad de Potosí aproximadamente en el 1650 había alcanzado una población de unos 160.000 habitantes, lo que nos está dando una idea de la importancia y la pujanza que tenía al interno del Virreinato del Perú entre los siglos XVII y XVIII, convirtiéndose esta ciudad en uno de los mercados económicos más importantes del virreinato. Tanto la plata como el mercurio y los más variados bienes de mercaderías venían trasladados a lo largo del camino real de Potosí hacia Arica y de Arica hacia Potosí, a lo largo de 500 kilómetros que venían recorridos en caravanas de llamas y luego también de mulas e incluso caravanas que a veces eran mixtas de ambos, que recorrían territorios hostiles alcanzando alturas de alrededor que alcanzaban hasta los 4.000 metros sobre el nivel. El conocimiento de la geografía y de los caminos prehispánicos, así también como la posesión de la tecnología de las caravanas de llamas, permitió al hombre andino tener un rol indispensable, fundamental en los trajines durante el periodo colonial. Vamos a afirmar también que la introducción del mercantilismo económico durante el siglo XVI va a resignificar las prácticas de movilidad prehispánicas, poniéndolas al servicio de una nueva economía que es la economía de mercado. Es decir, que la movilidad caravanera basada en la interconexión y en el control de distintos pisos ecológicos se va a convertir en servicios de transporte realizados por empresas privadas que firmaban contratos ya sea con la Real Hacienda que con privados.
Pero exactamente, ¿qué sitio estaba conectando este camino? La investigación se propuso partir de un estudio de las crónicas coloniales que describían el Camino Real de Potosí o otros caminos que estaban atravesando este territorio, como es por ejemplo la crónica temprana de Vaca de Castro, que describe el recorrido del Urcosuyo por el actual territorio de Bolivia. La crónica del fray Lizárraga nombra también algunas etapas que se encontraban asociadas al Camino Real en el año 1605, como se puede ver en el presente mapa, y la crónica de Vázquez de Espinosa, que es una de las fuentes más detalladas que conocemos hasta el momento, aunque no provee informaciones para el tramo sur del trayecto. Un documento de archivo del año 1722 nos está nombrando una serie de sitios que se encuentran a lo largo del Camino Real que fueron recorridos por el corregidor de Carangas en función de encontrar a un arriero que transportaba piñas sin quintar, en donde podemos ver cómo el eje del camino se va desplazando hacia el norte en dirección a Tacna. Y por último una crónica republicana del viajero Joseph Andrews, quien recorre lo que él llama el desierto de Carangas entre 1825 y 1826, tomando por lo que respecta al tramo sur del camino el Urcosuyo y pasando luego también en su rumbo hacia Tacna por Cozapa, que era una etapa del Camino Real nombrada ya por Vázquez Espinosa. La información que se recopiló con las crónicas fue luego confrontada y complementada con un estudio de la cartografía histórica que realizamos en conjunto hace un par de años atrás con Thibaut Santenoy. Se referenciaron un conjunto de cartografías y se hizo una representación topológica de las conexiones, representando entonces tanto las localidades que estaban conectadas por caminos y la existencia de una conexión entre estas localidades, permitiéndonos esto más adelante hacer análisis de tipo cuantitativo. Aquí podemos ver algunas imágenes de la cartografía y de las representaciones que hicimos. Y en el siguiente mapa se pueden ver representadas todas las localidades que fueron representadas en los mapas y con un punto de mayor tamaño aquellas que fueron representadas o nombradas más veces. Se hizo un estudio del camino de menor coste y se puede ver en comparación con la línea marcada en azul, que sería el camino descrito por las crónicas, que el camino real de Potosí a Arica no seguía claramente el camino más corto y a la conclusión a la que llegamos es que en realidad está recorriendo el camino que es más eficiente en términos de recursos de agua y pasto. No nos olvidemos que el camino era recorrido con caravanas de llamas y mulas que debían alimentarse a lo largo del itinerario, entonces, por lo tanto era muy importante que el camino recorriera territorios menos hostiles desde este punto de vista. En la siguiente imagen se puede ver el sistema completo de caminos que se analizaron y también aquí de nuevo con mayor jerarquía, o sea con una línea de mayor espesor, aquellos caminos que se repitieron más veces. Entonces podemos ver que el altiplano central de Bolivia se encuentra atravesado por una compleja red de caminos. A su vez también podemos ver que no existe un único camino que está conectando las etapas del camino real descritas por las crónicas, sino que en realidad existe más bien una red, un sistema de vías que permiten llegar de un lugar al otro, o sea, conexiones alternativas. Esto nos hace también reflexionar acerca del concepto de lo que significaba el camino real. No estamos hablando de una calzada o de un único camino, sino estamos hablando más bien de una franja de territorio y de un sistema de sitios a conectar, pero que esto puede ser de algún modo flexible. Y a su vez el estudio nos permitió ver cómo el camino real en el altiplano central perdió a finales de la colonia
inicios de la República, la importancia estratégica que tuvo durante el siglo XVII e inicio del siglo XVIII. En la segunda fase se continuó con el trabajo de campo, que se realizó solo para un segmento del camino desde Calatambo a Tambo Quemado, en 2 temporadas. En la segunda temporada, que se realizó en el 2019, tuve la suerte de poder trabajar junto a Andrea Goitía y Alba Cox, en las que prospectamos juntas sitios a lo largo del camino y en el área de influencia también del mismo, relevando estructuras y analizando la cerámica en superficie. Aquí podemos ver el primer sitio, Calatambo, que se encuentra un poquito más al sur de la primera localidad que nos nombra Vázquez Espinosa, Churuma. El sitio pudimos llegar ahí gracias a los vecinos del pueblo de San José de Cala, que nos acompañaron y nos contaron que por aquí pasaba el camino que venía desde Andamarca, que se dirigía hacia Churuma, o sea que esta era como una etapa intermedia de estos 2 tambos más grandes, y que era un punto complejo en lo que respectaba a atravesar el río Barras, que se encuentra allí. Se puede ver también que en el sitio hay una gran apacheta. Aquí nos indicaban en el horizonte los vecinos del pueblo de San José de Cala la calzada, que es hasta ahora visible en su dirección hacia Churuma. En el sitio también hay un pequeño calvario, hay una serie de corrales construidos en piedra y se puede percibir como un cambio abrupto en la geografía desde un sitio, desde el sitio hacia retomar el camino en dirección a Churuma, que está indicado aquí con este pequeño calvario, y a lo largo del camino recorrimos otro pedacito en dirección hacia Churuma. Pudimos ver que había también chulpas. El sitio de Churuma se encuentra a unos kilómetros más allá, cercano al pueblo de Opoqueri. Se encuentra localizado en un gran bofedal que está indicado por un pequeño calvario. Asociado al sitio también hay una estancia con una pequeña capilla, y en el sitio pudimos identificar una densidad media alta de cerámica que iba desde el intermedio tardío, Carangas, hasta el Inca local también, y cerámica colonial y republicana. Los vecinos del pueblo de Opoqueri que nos acompañaron hasta el sitio cuentan que el sitio era un tambo del Camino Real de Potosí y que en el mismo no existían estructuras, sino que el espacio del tambo era el mismo espacio cercano, colindante con el bofedal, que era donde pastaban las llamas. El próximo sitio es Titiri, que se encuentra también unos kilómetros más adelante. Se encuentra entre el pueblo Titiri y un cerro que hay en esa zona, también junto a un bofedal. Y nos contaron los vecinos del pueblo Titiri que hasta hace pocos años se había conservado el tambo, pero que se derrumbó y que con las piedras se reutilizaron, digamos, las piedras del antiguo tambo para construir la base de lo que es hoy un corral. También en este sitio encontramos cerámica que iba desde el intermedio tardío hasta el periodo colonial. En el sitio de Berros, cercano a la estancia Agua Rica, hay también un gran bofedal con presencia de agua, y los vecinos de las estancias cercanas nos comentaron de que también existía un tambo, que existía una estructura asociada a este sitio, pero que la misma no se conservó y que parte de las piedras en las que estaba levantada esta estructura se mantienen todavía junto a la carretera en el sitio. A continuación se pueden ver las imágenes de la cerámica registrada. En el sitio
en la base, en donde estaban los restos del tambo. Y a la derecha podemos ver la cerámica que se registró en un sitio que se encuentra en la cima del cerro, en donde también se encontró un sitio interesante en donde había abundante cerámica del intermedio tardío y estructuras circulares construidas en piedra. Un sitio también interesante cercano al Tambo Berros es la Pucara de Pichacani. Es una pucara a la base de la cual se encuentra un conjunto de chulpares. Aquí se pueden ver algunas fotos de las chulpas y también de la cerámica del intermedio tardío Carangas decorada que encontramos en la base y ascendiendo a la pucara. Y aquí nuevamente en modo de síntesis mostramos un conjunto, digamos, de la cerámica que se encontró en los distintos sitios, la cual va desde el Inca local en algunos de los sitios a el intermedio tardío, a la colonia y a la cerámica también republicana, lo cual nos está demostrando que hay una ocupación de los sitios constante a lo largo del tiempo, y lo que estaría de algún modo también confirmando la idea de que este camino real utilizado durante la colonia se haya apoyado en una vía de orígenes prehispánicos que estaba conectando el altiplano con la costa. Durante el trabajo de campo fue posible conversar con entrevistas algunas veces más formales, otras veces más informales, con vecinos y habitantes de las estancias y de los sitios atravesados por el camino, pudiendo decir que existe una memoria muy presente en los habitantes del Camino Real. A su vez existe también una correspondencia entre las localidades nombradas como etapa del Camino Real en las crónicas históricas y la memoria acerca de las mismas de los habitantes. Son tanto memorias de tiempos coloniales que obviamente han sido traspasadas de generación en generación, que cuentan y hablan de elementos que son foráneos, digamos, al paisaje del altiplano. Hablan de caballos, de caminos de herradura, de huellas de herraduras que quedaban trazadas en la savia, de jinetes, de tesoros perdidos en la arena o en el cruce de los ríos. Y a su vez también hay memorias más recientes de personas de a lo mejor unos 50, 60 años que cuentan de haber acompañado a sus padres en viajes hacia la costa, o de personas de una mayor edad que fueron a trabajar con sus llamas hacia los valles de Arica como trabajo estacional. Entonces el camino recorriendo, digamos, siempre la misma calzada del camino real. Entonces el camino se siguió de algún modo utilizando hasta tiempos recientes. Podemos decir que la movilidad en el altiplano Carangas es la respuesta del hombre andino para adaptarse a este territorio, y que lo ha ido moldeando a través de la construcción de un sistema de asentamientos que es disperso, como son las estancias, y trazando una red de caminos que plasman el complejo sistema de relaciones socioculturales que han establecido los carangas con el territorio a lo largo de los siglos. Este sistema de relaciones va más allá de las actuales fronteras nacionales, como es el caso de estudio del camino de Real de Potosí a Arica, que se encuentra entre Bolivia y Chile. A lo largo del tramo de estudio fue posible también identificar un sistema de patrimonio difuso, que sería un sistema de bienes históricos de diversa data y de naturaleza distinta, que sin embargo se encuentran íntimamente relacionados entre sí y con el medio geográfico o paisaje que los mismos configuran.
investigación se propuso también reflexionar en estrategias de conservación de este patrimonio difuso y se propuso de algún modo la definición del Historic Transportation Corridor, que sería corredor de transporte histórico, digamos, traduciéndolo al español, que es un concepto aplicado en los Estados Unidos a principios del siglo XX en la conservación de caminos históricos, el cual favorece no solo la conservación del trazado del camino en sí y del sistema de sitios que están directamente asociados con la movilidad, sino también de una franja de territorio influenciada por la existencia de este corredor histórico, favoreciendo la conservación paisajística, no solo de los sitios de valor histórico testimonial, sino también de la fauna, la flora y la biodiversidad. Aquí se pueden ver algunas imágenes de los sitios que se encuentran asociados a este corredor, para los cuales se plantearon en el momento de la investigación estrategias de valorización a distintas escalas. Y aquí se puede ver en esta imagen demarcada la zona del Parque Nacional Sajama, que es una zona ya protegida, en la cual se han desarrollado proyectos tanto de conservación del patrimonio arqueológico y arquitectónico, como proyectos de preservación de la biosfera. Y la idea sería que a través que se pudieran implementar aquellas estrategias que ya se implementan a lo largo del Parque Nacional de Sajama a lo largo de este corredor, favoreciendo también proyectos de este tipo de conservación y de valorización a lo largo de una franja de territorio más amplia. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por la atención.